12 de la mañana con 2 minutos en todo el país. Momento del deporte. Llega nuestro compañero Gustavo Rodríguez. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Todo bien? Buena semana para todos. Un placer, como siempre. Un gusto estar compartiendo este rato. Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir en la mañana del 11 aquí en este canal uruguayo que siempre tenemos la posibilidad y la oportunidad de estar en contacto permanente y diario con los hermanos argentinos. ¿Por qué? Porque es una zona donde, y más hoy todavía, tanta polémica ha despertado, tenemos muchísimos argentinos viviendo en nuestro país, pero además la relación, ¿no? en la temporada y en esos días de vacaciones que ellos tienen, que se vienen rápidamente a Maldonado y a Punta del Este. Y hoy tenemos el contacto con un colega muy querido y que además agradecemos muchísimo su tiempo, Matías Canillán, relator de fútbol del equipo Relatores, que vamos a estar preguntándole por esta autogestión que se armó hace poco tiempo, una aplicación cuando quedaron sin laburo y había que salir a remarla. Matías, un placer, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo te va? Un placer enorme, lo mismo que para Marcelo y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, hombre de Munro, ¿qué es Munro? ¿Tu lugar en el mundo? Sí, es mi sitio, es mi vientre, el lugar de mi vida, ¿no? Munro es un lugar en Vicente López, que es un lugar pegado a la capital federal, pero parte de la provincia de Buenos Aires, y allí crecí, viví, y bueno, lamentablemente tuve que irme por una cuestión sobre todo de transporte, ¿no? Porque quedaba muy lejos de la capital y de los sitios a los que tenía que ir a trabajar y estudiar, pero siempre regreso, ahí está la casa de mis padres. Yo además tengo la particularidad que nací en la cama de mis padres porque no les di tiempo de llegar al hospital, así que bueno, todavía más esa casa en particular y el barrio representan parte muy grande de mi vida. ¿Cómo lleva esa transición de lo analógico a lo digital? ¿Cómo la vas llevando? Porque somos de una generación, tú sos más chico que yo, pero esa transición que nos ha costado mucho, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos a estos cambios y en el periodismo más aún todavía. Sí, como creo que la mayoría de las cosas de la vida que nos resultan difíciles lo hacemos por necesidad, ¿no? Así como los abuelos aprendieron a hablar con los nietos en esta etapa de cuarentena o en la etapa en la que lamentablemente veíamos como muchos familiares partían a otro sitio porque en nuestros países no había posibilidades. Bueno, esto fue lo mismo, nos quedamos sin trabajo, nosotros por una cuestión de denuncia histórica respecto de toda la corrupción que existía entre la dirigencia y las empresas de televisión. Por supuesto, no éramos agradables para los dueños de los medios, que eran quienes coimeaban a los dirigentes. Así que lo que hicimos fue saber claramente que no íbamos a pertenecer a los medios tradicionales y decidimos continuar a través de esta idea que surgió de las nuevas tecnologías que nos rescataron a través de una aplicación a la que llamamos Relatores y que luego sí, a partir de esta cooperativa, encontramos en algunas radios alternativas y en algunas radios importantes, pero que no eran propiedad de medios de comunicación monopólicos, la posibilidad de regresar a la radio, pero ya con nuestro propio proyecto. Y ahora tenemos la gran fortuna, hace poco tiempo, de haber alcanzado un acuerdo con la radio pública de la Argentina, con Radio Nacional, y empezar a través de allí, que es un micrófono gigantesco, a llegar a todo el mundo, a todo el país, y poder llevar el trabajo de Relatores con Víctor Hugo Morales a la cabeza, como siempre. Ya el sábado estuve escuchando un rato a Alejandro Apo, que volvió todo con afecto. O sea, es algo que para los futboleros de tarde, un sábado, cuando no tienes otra cosa que hacer, prender la radio y escuchar la voz de Alejandro Apo en Radio Nacional, para mí es una caricia al alma realmente. Sí, Gustavo, lo que pasa en general, e insisto, más allá de posicionamientos políticos, que eso ha ensuciado tanto todo en los últimos años, pero lo que nuestro gran orgullo, nuestra carta de presentación, tiene que ver con esto que vos decías. Nosotros somos un equipo que ante todo respeta al oyente, que trata de entregarle siempre un producto de jerarquía, con una estética y una parte artística que recoge lo más preciado de la radio, y ese es nuestro gran capital. Por eso, más allá que los grandes medios o los monopolios nos empujen hacia afuera, creemos que el lugar que ocupamos es un lugar que no ha ocupado nadie y que nos pertenece de algún modo, ¿no? Y ahí está nuestro gran orgullo y por eso seguimos batallando pese a todo. Ahora, pelearte contra los grandes medios, o no digo pelearte, sino enfrentarte y discutir y decir lo que son tu forma de hacer periodismo, eso te va metiendo en una isla y se te va achicando cada vez el margen. ¿Y cómo la van llevando ustedes, donde pelean con monopolios y dueños absolutos de una cantidad de medios?
Sí, a mí se me ocurrió decir de manera romántica que Relatores, la aplicación y el proyecto fue una especie de balsa en el naufragio, ¿no? Claro. Pero toda esa frase que es metafórica tiene detrás algo muy difícil y muy duro, que tiene que ver con esto que vos decías. Nos fueron corriendo. ¿Por qué? Lamentablemente nosotros tuvimos que salir a denunciar a empresas que son aquellas que finalmente nos contratan. A mí me hubiese encantado que las empresas periodísticas no participaran de la corrupción con los dirigentes y fuesen de otro sitio, que nos dejaran a nosotros poder seguir vendiendo nuestra fuerza de trabajo a los lugares más importantes. Pero esto no pudo ser así y la verdad es que como nosotros queremos vivir del periodismo y no tomarnos y robar al periodismo, con sobrevivir y pertenecer y hacer lo que nos gusta nos alcanza, porque uno cuando se hace periodista sabe que corre determinados riesgos, ¿no? Nosotros no vamos a perder, no sé, $1.000.000 porque hacemos una mala inversión, porque no somos empresarios, pero sí corremos el riesgo, siendo periodistas, de que al momento de decir lo que nos parece y defender a los clubes, que son los grandes perjudicados por ese acto de corrupción dirigencial y empresario, bueno, corríamos este riesgo. Y hay que pagar el precio, y bueno, se pagará y aguantaremos hasta donde se pueda, porque, insisto, no nos dedicamos a esto para ganar dinero, lo hacemos porque nos gusta el periodismo y nos alcanza con sobrevivir de aquello que amamos. ¿Qué opinión te merece? Y ustedes tienen a una colega como Viviana Vila trabajando junto a ustedes, la mujer hoy en el periodismo deportivo, comentando, haciendo cancha, cosa que hace unos años atrás era algo impensado, Matías. Mira, la verdad es que espero que mi comentario no sea demagógico o pueda ser tildado de eso, porque no es lo que pienso, lo he dicho toda la vida. Yo, cuando tengo, al momento de elegir en cualquier actividad que tenga que elegir, siempre elijo una mujer, siempre. En la medicina, cuando tengo que comprar alguna determinada cosa, yo creo que la mujer ha sido tan postergada durante tantos años que cualquier mujer que ocupa un lugar que también ocupan hombres, es muy superior al hombre, porque para llegar a ese sitio ha tenido que romper con un montón de prejuicios, con un montón, o sea, la mujer tiene que rendir muchas veces más que el hombre simplemente por no ser hombre. Y eso es lo que creo que ha generado que la mujer, en términos generales, sea a la misma altura muy superior profesional y, por supuesto, en este caso en el periodismo deportivo, lo ha demostrado con creces. Por eso hay una generación de periodistas que ha aparecido en la Argentina. Puedo nombrar tanto a Viviana Vila como a Ángela Lerena, Luciana Rubinska. Ahora, bueno, hay toda una generación que ha aparecido en la televisión también, que son muy superiores a lo que es la media del hombre, que se ha dedicado en este último tiempo, lamentablemente, a simplemente a divertir al oyente o al televidente, porque no se puede meter con los grandes temas. Y en ese sentido creo que la mujer también ha sacado mucha ventaja. Puede ser, no lo había pensado por ese lado. Con esto de la pandemia, muchos argentinos se han venido a vivir a Uruguay y han buscado radicarse definitivamente, ya pensando en quedarse acá. Muchos famosos, periodistas, gente de la farándula de tu país y otros no tanto, que por ahí no trasciende. Desde tu punto de vista, ustedes que están viviendo un momento difícil, donde han tenido una cuarentena más complicada que la nuestra, ¿cómo lo ves como argentino mirándolo de tu lado con los que están llegando acá a nuestro país? No, la verdad es que no me genera ningún ruido. Creo que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le parezca mejor. De hecho, en algún punto los envidio porque amo Uruguay, voy ahí desde que tengo un año, tengo afectos de los más importantes de mi vida en ese país al que adoro y al que me encanta volver cada vez que puedo. Lo que sí me molesta sobre todo de la gente que se va tiene que ver el discurso, ¿no? Creo que es un discurso que no sirve para la unión, no sirve para poder convivir y atravesar todos juntos un momento tan difícil como este, me refiero al de la cuarentena, y que bueno, dar un discurso tan, digamos, tan confrontativo para luego irse a otro sitio, eso me molesta sobre todo, el discurso, un discurso además de egoísmo, un discurso del sálvese quien pueda, pero por otra parte me parece que cada uno es libre de poder hacer aquello que prefiera y bueno, bienvenido aquellos que pueden tener la decisión de poder irse si es que creen que en otro sitio van a estar mejor que acá. Recién veíamos, nuestros compañeros de producción colocaban algunas fotos que nosotros les pedíamos justamente de la corrupción, de la Conmebol. Tú hablabas recién de los dirigentes en Argentina, pero creo que esto se ha desparramado por el mundo entero. Bueno, lo vivimos en la FIFA, ¿no? ¿Cómo ves el futuro con esto de jugar a Libertadores? No importa cómo esté el mundo, no importa esto de la pandemia, de si los jugadores corren riesgos, si los técnicos. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
Mira, Gustavo, yo lo que creo es que nosotros durante mucho tiempo, casi 20 años, denunciamos todo lo que sabíamos que sucedía a nivel sudamericano, a nivel internacional, ni hablar en la Argentina, en la que Grondona en su momento hizo una alianza espuria, corrupta y que fue terriblemente perjudicial para los clubes. Y después el FIFA Gate demostró que todo lo que nosotros dijimos, el tema es que no teníamos las pruebas concretas que mostró FIFA Gate, era todo verdad. Y sin embargo no hubo ni un mínimo reconocimiento. Hay una sensación un tanto rara con el argentino y la ligación con los clubes. El argentino es imposible que vaya a aceptar, no va a permitir y seguramente se puede llegar a movilizar en contra de la privatización de los clubes, porque lo siente como un lugar propio. Ahora, el cuidado del club, de sus finanzas, de sus intereses, el socio lo tiene completamente olvidado. No le Claro. interesa lo que pase puertas para adentro. Con lo cual, ocurrido el FIFA Gate y con las consecuencias que tuvo, es un tema que nosotros seguiremos denunciando, pero a mí la verdad ya me aburrió, porque que roben a los clubes a la vista de todo, que sea durante más de 20 años ese robo, que esté comprobado ahora por la justicia de Estados Unidos y que nadie pague absolutamente nada, salvo un puñado de dirigentes que fueron finalmente el pato de la boda porque estaban ellos en ese sitio, Sí. no, a mí no me deja una gran moraleja. Así que eso está a la vista de todos, cada uno ya sabe, y me parece que insistir en eso, al contrario, hasta nos ha perjudicado porque muchas veces hasta el oyente o el televidente se aburre de un discurso tan reiterativo. Se comenzó a jugar la Libertadores, no importa el cómo, sino que arranquen y a jugar. En el fútbol argentino ustedes no tenían actividad. ¿Cómo tomaste los resultados que consiguieron? Boca, gran resultado, River empata en Brasil, lo de Defensa y Justicia, Racing es el único que pierde, pero perdió ahí nomás con un Nacional y un penal medio raro. ¿Cómo lo tomaste? La verdad que es un respaldo muy grande para el trabajo de los entrenadores, de toda esta nueva generación de entrenadores que tenemos, que están apenas por encima de los 40 años. Yo creo que la renovación de directores técnicos en la Argentina ha sido formidable, en todo sentido, en la capacitación, pero además en el perfil bajo. Hemos logrado quitarnos de encima una generación de técnicos que lo único que les importaba era el impacto, generar conflicto y polémica en los medios de comunicación. Bueno, hay una cantidad de cosas que no aportaban al crecimiento. Esta generación de entrenadores lo logró y la generación sobre todo de preparadores físicos, que ha tenido una demostración palmaria en esta última semana del trabajo maravilloso y el crecimiento que ha habido sobre todo de ellos, porque han estado encima de los jugadores durante la cuarentena y mucho más desde la posibilidad de volver y de volver a competir. Y después lo otro que sí creo, que esto se ha profundizado en los últimos años, hay una disposición de los equipos argentinos y de los jugadores argentinos respecto de la Copa Libertadores que es inexplicable. Es como una especie de entrenamiento invisible. El jugador argentino, los equipos argentinos van a jugar por la Copa Libertadores y sacan algo Se agrandan. distinto que los pone por encima. Sí, pero además hay una especie de magia, de deseo profundo por jugar la Libertadores que ni siquiera se lo vemos en el torneo local. Claro. Te voy a tirar algunos nombres y te agradezco tu tiempo, ni que hablar, por atendernos y el otro día molestándote cuando estabas en pleno camino a ver el médico y nosotros llamándote de acá de Uruguay. Un placer. Sí, te tiro algunos nombres. No, decía, un placer poder estar con ustedes. César Luis Menotti. Bueno, un entrenador que fue organizador, que fue un poco el inicio de lo que significó la organización de la selección argentina. Después, futbolísticamente, yo estoy bastante lejos de él porque creo que además toda esa corriente de pensamiento ideológico es muy contradictoria respecto de lo que dice y aquello que hace, pero es demasiado importante su figura por lo que significó para la selección argentina como para ponerme a polemizar a esta altura. ¿Crees que esos campeones del mundo del 78 pagaron el haber jugado un mundial justamente en época de dictadura? ¿Crees que no los ven igual ustedes a los del 86 a los del 78? No, creo que no. Lo que pasa es que el argentino en ese sentido también es muy hipócrita, ¿no? Porque nos golpeamos el pecho y nos sonreímos con la mano de Diego a los ingleses, pero no nos vengan a tocar el Mundial 78 diciendo que compramos un partido porque digamos, nos indignamos. Y creo que todo, en ese sentido, lleva a tener que hacer una profunda autocrítica. Y no hay manera de que el argentino no admita que pueda tener una mancha en el Mundial 78 con todo lo que lo rodeó. Por eso a mí también a veces me da un poco de tristeza y me enoja
que algunos referentes del Mundial 78 hayan sido tan críticos con la última generación de jugadores argentinos, la de Messi, Agüero, Higuaín y compañía, porque cuando ellos se animan a una crítica tan despiadada, yo siempre digo, miren que estos chicos, a diferencia de ustedes, no tuvieron un Mundial en casa ni un partido como contra Perú. Y eso es lo que porque uno puede, por supuesto que todas las opiniones valen y puede ser crítico, pero cuando se es despiadado habiendo tenido aquella ventaja que siempre quedará en la nebulosa de saber si hubo un arreglo o no, bueno, eso me parece exagerado porque tiene que haber un poquito de pudor también al momento de establecer comparaciones. Bilardo. Bilardo creo que es un hombre que ha dejado una huella gigantesca, que ha sido estigmatizado completamente porque siempre se lo vinculó a las peores prácticas, cuando todos sus equipos fueron una garantía absoluta de buen comportamiento, de un intento de fútbol noble como fue en el 86. Es cierto, no lo niego y además lo condeno, aquello del bidón contra Brasil en el 90, un acto completamente desagradable, descartable y que pudo haberle traído consecuencias a un futbolista inocente como Branco, pero creo que eso no es Bilardo, que esa fue una excepción. Y a mí me da la impresión que es un hombre que le ha dedicado toda su vida a una tarea que amaba como el fútbol y que eso le ha traído muchas consecuencias personales. Hace unos años me dolió mucho, me generó un gran impacto verlo a Bilardo llorar cuando le preguntaron por si se arrepentía de algo y él dijo, me olvidé de vivir. Y creo que ahí está un poco la comprobación, ¿no? Bilardo le destinó toda su vida al fútbol, un hombre exageradamente criticado y por suerte tuvo la recompensa que creo que a él más valor le daba, que era el hecho de poder ser campeón del mundo con sus ideas y con sus jugadores. ¿Bielsa? Bielsa para mí es una debilidad. La verdad es que es un hombre que no solamente respeto, sino que además es una especie de referente en mi camino en la vida, ¿no? Porque yo con Bielsa aprendí algo que me marcó para siempre, que tiene que ver con, y esto lo aplico en mi vida, quiero decir, ¿no? Con esta cuestión de no estemos mirando siempre el resultado final, disfrutemos un poco del recorrido, porque el resultado final no lo garantiza nada. Y no ganar al final del recorrido no implica que hayamos sido un desastre, que somos unos fracasados, y ganar no implica que todo lo previo haya estado bien hecho. Entonces, si solamente sirve ganar o perder, y no miramos por la ventanilla mientras estamos viajando para disfrutar un poco del paisaje, y la verdad es que la vida es demasiado sintética, ¿no? Ante todo eso. Y esa creo que es la gran enseñanza de Bielsa. Por eso me da un poco hasta de pena aquellos que son detractores de Bielsa, porque no tienen idea de lo que se pierden como aprendizaje que él deja. Más allá que después nos guste o no futbolísticamente, porque yo hay muchas cosas en lo futbolístico que me gustaría discutir con Bielsa, pero en lo humano me parece que deja una enseñanza maravillosa. Tal cual, totalmente. Coincido contigo. Gallardo, y es el último, porque después tengo otra foto para preguntarte que significa mucho. Pero Gallardo, es el último técnico revolucionario, el tipo que los jugadores él los espera, como a De la Cruz, por ejemplo, que uno lo miraba, y dentro de un poquito tiempo va a estar en Uruguay jugando de nuevo acá, porque no lo veíamos que se mantuviera en el nivel del resto de los compañeros. Sin embargo, hoy es fundamental, es piedra basal en River. Sí, y además yo le otorgo a Gallardo un mérito, y esto, insisto, no tiene que ver con haber ganado, Le entrego un mérito que no logró ni el mismísimo Simeone en Argentina. Gallardo logró que sus jugadores tuviesen un comportamiento, un entrenamiento y un entrenamiento invisible fuera de la cancha a nivel europeo, cosa que el jugador argentino no se permitía porque terminaba siendo hostil contra el entrenador, salvo cuando se iba a Europa. Y cuando iba a Europa, como es un sitio distinto, como es un sitio que impone condiciones y no es el medio propio, ahí sí el jugador argentino se disciplinaba y lo veíamos cambiar físicamente y transformarse en verdaderos atletas puestos a jugar al fútbol. Gallardo lo logró en River incluso antes de ganar. Y tiene esas cuestiones Gallardo de que cuando ve que un jugador corre poco, le dice por su nombre de pila y dice, ¿querés, no tenés ganas de correr? Salís, mirá que hay otro que está esperando tu lugar. Claro. Eso Gallardo lo logró sin haber ganado previamente, logró que sus jugadores confiaran en él, cosa que otros entrenadores no lograron porque lo que hacían era ponerse de espaldas al entrenador y boicotearlo, y al mismo tiempo lo ratificó cuando ganó e hizo que sus jugadores jamás perdieran el ojo de tigre, incluso después de lo que fue la final en Madrid, que parecía que de eso River ya no tenía manera de automotivarse nuevamente, y lo logró. Ese es el gran mérito que yo le encuentro a Gallardo, a sus equipos, y que creo que han generado que la vara del fútbol argentino interno, del fútbol local,
se levantara muchísimo de cómo estaba. Es verdad. Ahora sí, la última. Y los que somos relatores de fútbol y los que somos del interior, en esta imagen que te vamos a poner, la última foto, creo que refleja al gran maestro del Río de la Plata, ¿no? Se fue hace poquito tiempo. Qué tristeza, la verdad, a mí me resulta increíble todavía que haya ocurrido esto con Osvaldo, tan joven, 63 años, un hombre que no hay manera de poder medir el capital humano y profesional que perdimos. Un hombre, además, con el que pude compartir viajes, con el que pude compartir cabinas, cenas, tan humilde, tan generoso, un verdadero maestro sin querer serlo, que andaba por la vida sabiendo que era Osvaldo Hueve, pero nunca actuando como quien era. Porque Osvaldo era una de esas personas que cuando iba por la calle y alguien se frenaba delante de él, lo saludaba con un respeto, con un amor. Eso es lo que todos nosotros pretendemos, o por lo menos este equipo de relatores queremos lograr, y que tiene que ver con el prestigio. La fama uno la regala, uno puede ser famoso por hacer mamarrachos incluso al aire, en radio o en televisión. El prestigio es otra cosa, el prestigio es algo que se construye, que se edifica y que además no se genera por el deseo propio en el otro. Se produce porque aquello que uno entrega desde su profesión tiene que ver con el respeto hacia el otro, el cuidado del lenguaje, el amor por la radio, por la metáfora. Y esa construcción de Osvaldo es algo imperecedero, que nos habita, pero que lamentablemente nos dejó demasiado pronto. Yo tengo una pena muy grande por lo que pasó. Fueron 10 días espantosos desde que me enteré lo que le había ocurrido hasta que se produjo el desenlace. Y es el día de hoy, que además por la distancia yo no pude despedirlo como hubiese querido, que cuando uno no tiene ese encuentro final, ese golpe duro, esa cachetada de la realidad, parece como que no, como que él está de vacaciones y en algún momento va a volver. Lamentablemente no va a ser así, lo vamos a extrañar muchísimo porque se fue un hombre distinto. Ese día, el 13 de agosto, no se murió cualquiera, se murió un hombre que no tiene reemplazo. Gran relator de fútbol, admirado de aquí, desde por lo menos en lo personal, siempre lo escuchaba cuando estaba en Continental con ustedes, al lado de Víctor Hugo Morales, y compararlo un poco, digo, la pucha, estamos hablando de Maradona Messi, por ejemplo, ¿no? Dos cracks del relato. Matías, no te robo más tiempo, te agradezco muchísimo. De hecho, Víctor Hugo dice que es el relator que más admiró en su vida. ¿Sí? No lo sabía. Sí. Qué bueno. Matías, te agradezco muchísimo. Nos quedó la eliminatoria que se vienen ahora, que se van a jugar. Se hablaba de que el año que viene, sin embargo, se van a jugar ahora, en octubre y noviembre. Ustedes tienen que jugar con Ecuador, nosotros vamos con Chile aquí de local, o sea que tendremos para hablar de fútbol y lo mejor para ustedes y esta nueva aventura que tienen Radio Nacional. Muchísimas gracias y bueno, ahí tenemos la excusa para un contacto pronto. Acá estoy, ustedes saben, me convocan y estoy para ustedes. Un saludo para todos, para vos, para Marcelo y para todo el pueblo uruguayo al que le mando un beso gigante. Son parte muy importante de mi vida. Un abrazo enorme. Así pasó Matías Canillán, relator de Relatores, esta aplicación que a los que nos gusta el fútbol y que nos gusta escuchar a Víctor Hugo y a toda esa gente que lo rodea habitualmente, bueno, vamos ahí, escuchamos un rato de fútbol y nos metemos otra vez en el túnel del tiempo recordando viejas épocas. Muy bueno, el saludo para Matías, muy interesante la charla con él. Rentistas perdió, Nacional está a un punto, si Nacional ahora el 26 logra ganar queda primero de la apertura. ¿Qué pasa con los Libertadores? Con los equipos uruguayos, digo, Peñarol. Y Peñarol está muy complicado. Nacional juega en Venezuela mañana y seguramente si Nacional ya casi clasificado, trayendo un punto, ya está adentro. O sea que no creo que tenga demasiados sobresaltos el tricolor. Para Peñarol sí es brava la mano. Gustavo, muchas gracias por toda la información. Un placer, como siempre. Gracias igualmente. Nos vamos rápidamente con el móvil. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí, ya más próximo a la zona del canal, estamos justo frente al Boulevard de Avenida Mauricio Littman, la entrada ya al Canteril Country Club para despedirnos. Sigue estando muy fresco, ahora por suerte paró de caer agua, no cae más, pero está el cielo totalmente cubierto, así que si tienen que salir de sus casas, aprovechen para abrigarse y así despedir este último día del invierno. Bueno, la verdad que nos dejaste a todos descolocados acá en el estudio de que está lloviendo. Nos imaginábamos que estábamos mucho más cerca de una jornada. No, ahora paró. Pero estuvo lloviendo. Sí, por lo menos por la barra cayó agua, ¿eh? Sí. Bueno, está muy feo, se ve además que está totalmente gris el cielo, que no ha salido el sol, así que bueno. Florencia, muchas gracias por toda la información de hoy, te mandamos un beso grande y el abrazo para Julio Robasa. Nos volvemos a encontrar mañana.
Muchas gracias. Hacemos la pausa, ya estamos otra vez con ustedes.